Muy bien. Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área, comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Para el día de hoy tenemos planteado el tema del texto argumentativo. Nuestro propósito para la sesión del día de hoy es que tú identifiques las características de un texto argumentativo para planear la redacción de un artículo de opinión. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. Para que nosotros podamos trabajar lo que es un texto argumentativo, lo primero que tienes que tener muy en claro es ¿qué es convencer? Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión, usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Diríamos entonces que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona y para persuadir nos dirigimos al corazón. Es mucho más sentimental y emocional. Ahora, los seres humanos tenemos muchas formas de convencer a alguien. En algunos casos, por ejemplo, hay personas que recurren al miedo, hay otros que recurren a la incertidumbre, otros al engaño, pero lo que nosotros buscamos es que nuestros estudiantes recurran a razones válidas o también llamados argumentos para convencer a las otras personas sobre las opiniones que planteen. Entonces vamos con la definición de un texto argumentativo. ¿Qué es? Es aquel que busca convencer a una o varias personas respecto de una determinada propuesta o tesis, ¿no? O también llamada opinión. En este caso es muy importante que tú diferencies a un texto expositivo de un argumentativo. ¿Cómo es un texto expositivo? En cuanto a su propósito, siempre informa detalladamente. En cambio, un texto argumentativo lo que busca es convencer de una tesis mediante algunos argumentos. La estructura en ambos casos es la misma, por eso es que muchas veces nos llevan al error, ¿no? Los dos van a estar formados por una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cuanto al manejo de la información, un texto expositivo siempre es objetivo y detallado. En el caso de un texto argumentativo, va acorde con el propósito sobre el cual se desea convencer. En el texto expositivo, el manejo del tema es referencial y objetivo, es decir, se basa en la realidad. Pero en un texto argumentativo, la diferencia es que el tema, aparte de ser referencial, es polémico, es decir, va a generar discusión, va a generar controversia, van a haber personas que se van a poner a favor y otras en contra a partir de las posturas que vayan a tener. Sigamos. En un texto argumentativo vamos a encontrar siempre a un orador, ¿no? A la persona que va a sustentar su tesis, sus ideas, basándose siempre en su ideología, en sus tradiciones, intereses, gustos, y va a dirigirse a un auditorio que también va a estar conformado por una ideología, tradiciones, gustos e intereses. El orador lo que va a tratar de hacer es sustentar, basándose en argumentos, la tesis o la opinión que tenga sobre un tema, ¿no? Al final, cuando ya presente todas sus premisas, sus argumentos, va a llegar a una conclusión. Y lo que va a hacer el auditorio es validar lo expresado por este orador. En algunos casos, el auditorio puede aceptar lo expresado por el orador, en otros casos lo puede refutar o rechazar. Ahora, para elaborar un texto argumentativo, lo primero que uno tiene que hacer es plantear y delimitar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces un tema puede resultar muy amplio. Por ejemplo, si yo digo, a ver, mi tema va a ser los terremotos. Hablar de este tema es demasiado amplio, entonces voy a empezar a delimitarlo.
Entonces, ¿qué puedo decir? Voy a hablar sobre los terremotos solo en Latinoamérica y puedo seguir delimitando, haciéndolo mucho más específico, ¿no? Y puedo llegar a decir, vamos a hablar solo de la prevención de los terremotos, ya no en Latinoamérica, en el Perú. Estrategias y escollos por superar en el presente año. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pasado de un tema muy amplio a uno mucho más específico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en un texto argumentativo, ¿no? Delimitar nuestro tema y luego plantearlo. Recuerda que el tema que tú vayas a plantear siempre debe ser polémico, debe generar discusión. Van a haber personas que estén a favor y otras en contra, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Mi tema es el sufragio voluntario en el Perú, la pensión vitalicia para los expresidentes. Por cierto, en el Perú la mayoría de nuestros expresidentes están actualmente en prisión. También podemos hablar del uso de localizadores GPS para trabajadores de confianza o la unión civil entre parejas del mismo sexo en el Perú, ¿no? Son temas que resultan muy controversiales, generan discusión. Bien, pasemos al segundo paso, valga la redundancia. Vamos a ir ahora al planteamiento de la tesis. La tesis va a ser mi propuesta, la opinión que yo tengo sobre el tema que he elegido y resulta ser la parte esencial de mi texto argumentativo, ¿no? Y se va a basar mucho en el compromiso y la forma de pensar que yo tenga sobre ese tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tema y la tesis? El tema siempre va a ir en frase nominal, es decir, no va a afirmar, no va a negar. ¿Estamos de acuerdo? Va en frase nominal. En cambio, la tesis se va a ofrecer siempre en forma de oración. Va a presentar un verbo conjugado y va a afirmar o negar algo. Por ejemplo, la instauración de la pena de muerte en el Perú. Ese es mi tema. ¿Qué opino sobre él? Recién viene. Lo voy a plantear en forma de oración. La pena de muerte en el Perú es una medida fundamental y necesaria contra el crimen organizado. Pues fíjate la diferencia. El tema no afirma ni niega. Digo, la instauración de la pena de muerte en el Perú. No he afirmado y no he negado nada. Todavía no he dicho nada, ¿no? En cambio, una tesis es la opinión que yo voy a tener sobre este tema. En el caso de la elaboración de los argumentos que van a sustentar esa tesis, hay que tener en cuenta que es muy importante que las pruebas o los razonamientos que yo vaya a plantear deben ser difíciles de rebatir. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Primero tengo que buscar que mis fuentes sean fiables, ¿no? La información que yo vaya a obtener tiene que ser confiable, ¿no? Además que dentro de mis argumentos yo muchas veces puedo utilizar comparaciones y ejemplos que se basan en la realidad. Ahora, al finalizar yo voy a plantear una conclusión, es decir, voy a sintetizar, voy a reafirmar la propuesta a través de la mención de mi tesis y los argumentos presentados de una forma más resumida. Entonces, ¿qué esquema argumentativo me queda previo a la redacción? Primero, ¿qué debo hacer? Busco mi tema y lo delimito, no te olvides. A partir de ese tema, yo voy a plantear una tesis, una opinión. ¿Estamos de acuerdo? Esa opinión que yo vaya a tener debe ir acompañada de argumentos sólidos que me permitan sustentar o sostener la tesis que estoy manejando. Y al final puedo plantear ya mi conclusión. ¿Cómo puedo comprobar la eficacia de mi argumentación? Primero, me pregunto, ¿no? ¿En qué me baso para sustentar la tesis? Tengo que buscar que mis datos sean objetivos, reales, basados en la realidad y tengan un sustento científico. Eso es muy importante.
¿no? La otra pregunta que tengo que responder es, ¿tengo garantías confiables de mis afirmaciones? ¿Son las premisas relevantes, aceptables y bien sustentadas? ¿He considerado algún contraargumento que pueda anular mi tesis? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que van a haber personas que nos van a rebatir las ideas, no nos van a discutir. Entonces yo tengo que considerar todos esos contraargumentos que puedan venir para que puedan anular mi tesis. Sobre todo, la eficacia de una argumentación está en que evitemos las falacias. Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces tenemos argumentos que parecen ser sólidos, ¿no? Que parecen verdaderos, pero en realidad no lo son, ¿no? Eso es lo que se llama una falacia. Por ejemplo, aquí te puse un ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Esta persona dice, si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase. ¿Es eso cierto? O sea, si no me preguntan, ¿es porque todos entendieron la clase? No necesariamente. O sea, eso no puede ser un argumento sólido, ¿no? Eso se le llama falacia. Aquí te he puesto un ejemplo de un texto argumentativo que titula La crisis familiar en la actualidad. Ese es mi tema, ¿no? La crisis familiar en la actualidad. ¿Qué nos dice la tesis? Con la renovación de los valores en la actualidad, la familia como institución, la familia tradicional en Occidente, tiende a desaparecer. Esa es mi tesis. La familia como institución tiende a desaparecer. Ahora vienen mis argumentos. Hoy en día, los matrimonios de parejas jóvenes tienen un promedio de duración de 3 años. Ese es mi primer argumento. Los hijos suelen vivir con uno de sus padres o un familiar cercano. Ese es mi argumento 2. La identificación de los padres con sus hijos también se ha visto menguada. Mi argumento 3. Muchas veces se suele conseguir una nueva pareja y dejan de lado a los hijos de un primer o segundo compromiso. Ese es mi argumento número 4. En conclusión, la familia como institución se está desintegrando a favor de conveniencias particulares y corre el riesgo de extinguirse. Si tú te das cuenta, una conclusión viene a ser el resumen de todo lo que he expresado con anterioridad. Bien, ahora, hay que tener en cuenta, señoritas, de que un texto argumentativo se puede redactar siempre y cuando yo me haya preparado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer? Vas a tener que elegir un tema controversial sobre lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, sobre la actitud que tienen los peruanos en estos días de cuarentena, ¿no? Se presta para mucha discusión porque hay personas que dicen que no tienen otra salida, ¿no? Así es que está bien sustentada de que salgan incluso poniendo sus vidas en riesgo. Y hay otras personas que dicen que no, ¿no? Dicen que en el caso de los peruanos, la actitud que tienen se debe a la rebeldía, a la falta de responsabilidad que han ido desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, se presta para una discusión. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ahora vas a ponerte a investigar y vas a leer mucho sobre ese tema para que poco a poco podamos desarrollar un texto argumentativo, en este caso un artículo de opinión. Pero como te mencionaba anteriormente, tienes que tener como base un fundamento, pruebas, ¿no? Entonces, fuentes fiables, y eso es lo que vas a buscar ahora, fuentes fiables que te permitan sostener y sustentar la tesis que tú tengas sobre ese tema. Así es que nos vamos a ver la siguiente clase para seguir con la estructuración de nuestro artículo de opinión. Hasta la próxima.